Hola amigos, hoy quiero explicarles el juego Pánico Atómico. Pánico Atómico es una planta nuclear que está a punto de colapsar. Cada jugador intentará escapar corriendo por los pasillos de la planta, usando los laboratorios como atajos, bloqueando el avance de los oponentes con cartas estratégicas y empujando a todos los demás. En algún momento, el reactor explota y la radiación empieza a avanzar. Si te alcanza, quedas eliminado. Solo uno logrará llegar al hangar. Es para 4 o 5 jugadores con partida aproximada de 60 minutos. El juego tiene un tablero que representa la planta nuclear. En él vamos a encontrar el pasillo central por donde podemos huir y encontraremos laboratorios. También encontraremos ventiladores peligrosos. También encontraremos elementos de protección. Encontraremos cartas verdes, rojas, azules o moradas. Cada jugador escogerá su carnet y su ficha correspondiente. Está la ficha de radiación, está el indicador de la radiación y están los elementos de protección. Para iniciar, colocaremos el tablero en el centro de la mesa, ubicaremos los 6 elementos o fichas de salvación en el lugar indicado, colocaremos la ficha de radiación al inicio del tablero, donde lo indica, y las 5 fichas se colocarán en el inicio de la planta. Cada jugador recibe su carnet, el mazo de cartas se baraja, se coloca en el centro de la mesa y se deja un espacio de zona de juego o de descarte. Vamos a explicar el uso de las cartas. Las cartas verdes servirán para avanzar. Una vez usada, avanzaremos las casillas indicadas en la carta. En cada turno, el máximo de avanzar serán 6 casillas, es decir, podrás usar una carta de +4 con otra de +2, o podrás usar 3 cartas de +2. Las cartas rojas nos permitirán retroceder. Lo normal es que usemos estas cartas en los enemigos para hacerlos retroceder. También hay de valor 4, 2 y 1. En algún caso estratégico podremos usarla para uno mismo. Ya más adelante explicaré el caso. Encontraremos cartas moradas que son poderes. El primer poder y uno de los más usados, la llave. Cuando tengamos esta carta nos permitirá poder usar los atajos o laboratorios. Siempre la jugaremos con una carta verde. Un ejemplo, llave +4 y nos permitirá avanzar por los laboratorios. El avanzar 3. Este es un poder especial, pero tiene una condición. Para poderla usar, el jugador tendrá que estar alineado con algún otro jugador, uno o varios, en fila o columna. Si lo estamos, podremos usar esta carta de avanzar 3 y los jugadores que estaban en la misma fila o columna tendrán que retroceder una casilla. Alerta es una carta que el que la usa avanzará 1 y todos los jugadores tendrán que retroceder una casilla. Se salvan los que están en el laboratorio. Laboratorios cerrados. El jugador que use esta carta la colocará al frente suyo y ese efecto durará un turno hasta que llegue nuevamente a él. Mientras esta carta esté activa, ningún jugador, así tenga la llave, podrá entrar a los laboratorios. Si algún jugador ya estaba dentro del laboratorio, tendrá que utilizar llave para poder salir. Recuerden que para entrar a un laboratorio se necesita llave. Para salir no se necesita llave, pero cuando esta carta está jugada, salir del laboratorio necesitamos llave. Las cartas azules. Hay 3 cartas azules. La más usada es a mí no me empujen. Esta le permitirá salvarse cada vez que un jugador lo va a empujar hacia atrás. Recuerden que el empujón es diferente a moverse. El empujón es únicamente cuando un jugador ocupa la misma casilla del otro jugador y lo empuja. En ese momento el jugador juega esta carta y se salva de ese empujón. El jugador que lo empujó tiene que ocupar la casilla anterior. Intercambio de posición. Esta es una de las cartas más poderosas porque permite que el jugador, cuando la usa, intercambie posición con el jugador que va por delante de él. No el que va en la punta, solo el que va por delante de él. Y una vez la juega, intercambia posición. La tercera carta azul es no me muevo por nada. Es la carta más poderosa para evitar ser empujado o movido. Protege de cualquier movimiento. Ventiladores, empujones o intercambio de posición. Hablemos de los elementos de protección. Están ubicados en el lugar indicado del tablero y el jugador que llega primero a esa posición, cualquiera de las 2 indicadas en el tablero, podrá tomar el elemento de protección y colocarlo en su carnet. ¿Para qué sirve este elemento de protección? Cuando la radiación lo alcance, más adelante lo veremos, en esa jugada se salvará de que la radiación lo elimine del juego y tendrá un chance más. Entonces es importante buscar recolectar un elemento de protección para poderlo tener. Los jugadores solo podrán recolectar un elemento de protección. Ventiladores. Los ventiladores, si un jugador llega a la casilla del ventilador, sea porque la carta de avanzar lo puso así o porque los oponentes lo hicieron retroceder y lo empujaron, debe retroceder hasta el lugar indicado. Si hay un jugador allí, lo empujará y deberá ocupar la casilla siguiente. Si un jugador es empujado y obligado a caer en el ventilador, inmediatamente podrá usar la carta no me muevo por nada y se salvará de este movimiento. Bueno, ya aclaradas las cartas y los elementos, vamos a explicar cómo se juega. Cada jugador recibe 3 cartas y en su turno podrá utilizar tantas cartas pueda usar. El jugador de menor edad inicia el juego y se continúa por la derecha. Durante su turno, cada jugador podrá usar 1, 2 o 3 cartas de su mano. Las cartas se juegan una vez lanzándolas al área del juego de desencarte, anunciando la acción antes de mover la ficha. Ejemplo, mientras lanza la carta 2, al descarte dice avanzo 2.
y mueve su ficha 2 casillas. Luego lanza la roja, -2, y dice retrocede 2 el verde. El jugador verde retrocede 2 casillas. Cada jugador moverá la ficha de su color para evitar confusiones. Debe estar atento cuando otro jugador afecta a su ficha y hacer lo correspondiente, retroceder, moverse o defenderse. Después de usar sus cartas, el jugador roba de la mano principal la misma cantidad de cartas utilizadas para volver a tener siempre 3 cartas en la mano. Si no desea usar más cartas, debe decir paso. Vamos a hacer un ejemplo de lo que puede pasar al iniciar el juego. El jugador rojo inicia diciendo avanzo 4, lanza sus 2 cartas y avanza 4 casillas. No puede usar más cartas, dice paso y roba 2 cartas. Este sería como la mecánica de cada jugador. Avanza, cuando ya no pueda jugar más, dice paso, termina su turno. El siguiente jugador, imaginémonos que tiene estas cartas, es el jugador naranja, y él tiene también avanzar 4, pero tiene llave. Entonces él diría avanzo 4 con llave. 1, 2, la llave le permite avanzar por el atajo. 1, 2, 3, 4. Dice paso, roba sus 3 cartas. Ahora, el tercer jugador, imaginémonos que tiene estas 3 cartas. Aquí empiezan a pasar todo lo que se va a presentar durante el juego. Él primero dice, retrocede 4. Y él escoge el jugador el que va a retroceder. Él es el jugador azul. Entonces él dice, retrocedo 4 y señala el naranja. El naranja puede mirar si en sus cartas que acaba de robar, porque él jugó sus 3 cartas, robó estas 3 nuevas, le acaban de decir que el naranja retrocede 4, pero él tiene la carta no me muevo por nada. ¿Qué quiere decir? Que esta carta ya quedó anulada y él se salvó de retroceder 4. Él, como jugó esta carta, tiene que robar una más. Eso es lo que empieza a pasar durante todo el juego. Uno tiene que estar atento a no dejarse empujar o no dejarse retroceder. Está en juego el jugador azul. Entonces él dijo -4, no pudo hacer esa jugada. Ahora dice -2 al rojo. El rojo no tiene cómo responder, retrocede 2 casillas y él avanza 4, el azul. 1, 2, 3, 4. Entonces, esto es un ejemplo de lo que puede empezar a pasar. Yo puedo avanzar y hacer retroceder a los demás. Recuerden que retroceder solo puedo mandar una carta roja por jugador por turno. No puedo mandarle 2 cartas rojas a un mismo jugador, como norma de las cartas rojas. Sigamos. El siguiente jugador, digamos que tiene estas cartas. Entonces él mira qué puede hacer. Él es el jugador morado, no ha empezado su juego, no está en línea con nadie, entonces no puede jugar esta, pero se da cuenta que si juega +4, primero que todo empuja ya al azul. El azul, dentro de las cartas que robó, tendría que tener no me empuje. Como no le salió no me empuje, entonces el jugador morado empuja al azul. Él avanzó sus 4, empujó al azul. Y además, avanzó sus 4. Y además en este momento ya está en fila o columna alineado con otros jugadores. Entonces ya le permite usar este poder. +3. Avanza sus 3, que es el jugador morado. Y los que estaban alineados deben retroceder 1. 1 y 1. Esta es la secuencia de lo que va a empezar a pasar durante toda la partida. Empujar, retroceder y los jugadores a no dejarse mover o no dejarse empujar. En este momento explico todo lo que puede pasar en una sola jugada con los empujones, con mover o no dejarme mover. Digamos que el jugador naranja juega una carta +4 en su turno. Él va a avanzar 4. 1, 2, 3, 4. Entonces lo primero que va a pasar es que dice empujo al verde. Entonces el jugador verde puede que no tenga cómo responder. Si no tiene cómo responder, empujo al verde. En este caso, el verde empuja al rojo. Puede pasar también lo siguiente. Si el rojo no tiene la carta no me empuje, que sería la forma de responder. Si el rojo tiene no me empuje, entonces en el momento que el verde lo empuja, él dice a mí no me empuje. ¿Qué pasa? Que el verde termina cayendo al ventilador. Si todos tienen carta, ¿cómo responder? Mire cómo cambia la jugada, que es lo interesante del juego. O sea, en qué momento uso yo las cartas, en qué momento las guardo, porque el uso de las cartas va a hacer que todo cambie. Mire cómo cambia la jugada. Si en la misma jugada el jugador naranja juega +4, inmediatamente el verde se da cuenta que lo van a empujar. Él dice, a mí no me empujen. Entonces tiene que ir al rojo. Y el rojo tiene la carta, yo no me muevo por nada. ¿Qué significa? Que mire que el naranja que iba a avanzar 4, lo hicieron retroceder hasta el punto en que lo mandaron al ventilador. Esto es lo que hace interesante el juego durante toda la partida, porque en qué momento uso la carta correcta para defender. Si no puede jugar ninguna de las cartas, puede tomar la opción de cambiar una, 2 o las 3 cartas y dice paso. El orden en que se usan las cartas en un turno puede cambiar todo su resultado. Entonces es muy importante por eso mirar qué necesito para cada jugada para poderlas usar correctamente. Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que el jugador verde, por su afán de 1, 2, 3 caer en un elemento de protección, pues arroja rápido las 3 cartas. Las 2 cartas y dice avanzo 3. Y coge su elemento de protección, pero nos visualizó que había podido usar el poder 3 +3.
que le permitía avanzar 3. Ya en este momento él no quedó ni en fila ni en columna con ningún jugador, entonces inhabilitó esta carta. Ahora devolvamos la jugada a ver qué pasa si cambia el orden. En este momento él puede decir juego +1, toma su elemento de protección. En este momento él quedó alineado con este jugador en columna y le permite hacer esta jugada de +3 y además retroceder 1 al que está alineado con él en la jugada. Y adicional a eso, jugó +2. Entonces miren el resultado final de utilizar en orden correcto las cartas y pensar antes de jugarlas qué es lo más óptimo para usarlas. Vamos a hablar ahora de la radiación. Es un elemento que le agrega cierta presión al juego para no quedarse atrás, no ser el último. ¿Por qué? Cuando todos los jugadores y el juego y la partida avanza, en el momento que el último jugador pasa esta línea del tablero, en ese momento él se convierte en la persona que va a controlar la radiación. El reactor explotó y la radiación empieza a avanzar. Entonces, en ese momento, cuando cruza la línea, el jugador recibe la ficha de radiación y él es el encargado cada vez que llegue su turno de mover una fila la ficha de radiación, de nivel de radiación. Por eso esta ficha se coloca al frente del jugador para que sea muy visual y se tenga en cuenta de que tan pronto el turno llega a él debe mover, antes de hacer su jugada, lo primero que tiene que hacer es mover un turno, mover una fila, la ficha de radiación. ¿Qué pasa? En el momento que esta ficha indicadora de radiación llega a un jugador, el jugador queda eliminado. ¿Cómo se salva? Si en ese momento la ficha llega al jugador y el jugador tiene un elemento de protección, lo usará en ese momento y lo entrega. Lo devuelve al juego y en ese turno la ficha no avanza. O sea que tiene un turno más para poderse salvar y alejarse de la radiación. Si no la tiene, el jugador es eliminado inmediatamente. Como norma, en la radiación, ningún jugador puede eliminar directamente a otro jugador. Ejemplo, el jugador azul mandar un -1 al jugador rojo para que caiga en la radiación. Esta jugada es inválida. Pero sí, si el jugador naranja, que está alineado, juega +3, él juega sus 3 y él por estar alineado tiene que retroceder 1. Eso es una jugada indirecta y ahí sí es válido que el jugador rojo quede eliminado. ¿Cómo termina el juego? El jugador debe llegar con número exacto al hangar. Es importante leer los tips estratégicos que están en la última página del manual y cualquier duda que salga durante el juego pueden consultarla inmediatamente escribiéndonos al WhatsApp que está al final del manual. Pánico Atómico, un juego divertido y muy familiar. Talento colombiano.